Hoy veremos un video en el cual vamos a solucionar este problema de campo eléctrico. Este video de campo eléctrico consiste en lo siguiente. Un dipolo se ha expuesto sobre el eje X. Un dipolo no es más que un sistema de dos cargas de la misma magnitud, pero sentido con diferente signo. Entonces nos piden demostrar que el campo eléctrico total sobre el eje X es aproximadamente igual a 4 veces la constante eléctrica multiplicado por K multiplicado por una distancia A, es decir, la mitad de esta distancia de acá, sobre X al cubo. Entonces, para solucionar este problema, lo primero que hacemos es lo siguiente: dibujamos otra vez el sistema y suponemos un punto alejado que lo vamos a dibujar acá. Entonces, en este caso, vamos a suponer que esta distancia, pongámoslo con una línea más pequeña para que lo podamos detallar mejor. Entonces, la distancia que hay de aquí hasta este punto X, muy distante, pues no la conocemos, pero la vamos a llamar una distancia X. Esta distancia de acá se llama nuestra distancia X con respecto a un sistema coordenado. Entonces, lo primero que tenemos que ver es los respectivos campos, cómo es, hacia dónde debo dibujar los campos generados por cada una de nuestras cargas. En este caso, nuestra carga negativa proviene, nuestro campo eléctrico, de una carga positiva en el infinito que viene hacia la carga negativa. Entonces la tendríamos que dibujar en este sentido. Viene de positivo hacia una carga negativa. Este es el campo, pues vamos a poner que esto sea la carga 1 y esto que sea la carga 2. Por que sea nuestra carga 2. Entonces, nuestro campo generado por nuestra carga 1 la vamos a llamar el campo E1. Ahora volvemos y vemos el campo generado por la carga 2. Como es una carga positiva, entonces los campos eléctricos siempre buscan de la carga positiva hacia una carga negativa. ¿Una carga negativa en dónde? Hacia el infinito. Entonces nuestra carga de 2 tiene este sentido. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, por otra parte, ¿qué sería nuestro campo total? Nuestro campo total no es más que sumar nuestro E total sobre el eje X, no es más que sumar E1 más nuestro campo E2. Esto es una suma vectorial. Lo bueno es que nuestro problema está en solo una dimensión. Entonces, nuestro campo E1. Sabemos que la fórmula de campo eléctrico está dado por nuestra constante eléctrica multiplicado por una carga y dividido la distancia que lo separa. Una distancia que la vamos a llamar R. En este caso está la fórmula de campo eléctrico. Para que sea vectorial, entonces le ponemos el vector que va en la dirección de esta distancia que separa a la carga del punto donde nos piden hallar el campo eléctrico. Entonces esa es la fórmula de campo eléctrico. Entonces vamos a hallar el campo E1. El campo E1 no es más que la carga eléctrica, la constante eléctrica, perdón, multiplicado por la carga. Pero ¿cuál carga está acá? Entonces la carga producida es la carga 1, pero es de magnitud K. Solamente ponemos la magnitud. Acá en esta parte no ponemos los signos. Los signos solamente nos permiten hallar en este caso la dirección, en este caso de los campos. No es más. Entonces, es la constante eléctrica por una constante K, listo, dividido la distancia que lo separa. Pero esta distancia acá que lo separa es esta distancia X más esta distancia que hay acá. Como es la mitad de 2A, pues esta distancia es A. Y la distancia que hay de aquí hasta la distancia que hay acá es X más A. Pues X más
¿Y cómo está? Elevado al cuadrado. Para volverlo vector, ¿qué hacemos? Pues buscamos el vector unitario, pero como el vector unitario está en la componente X y en el sentido contrario a la dirección de X, entonces es negativo y ponemos en la dirección Y. Hasta ahí vamos bien. Ahora, nuestro campo generado por E2 es sencillo. Hacemos el mismo procedimiento. El campo E2 va a ser nuestra constante eléctrica. Todavía no leemos la notación, no leemos todavía la notación de vector. Entonces, nuestra constante eléctrica multiplicado por nuestra constante eléctrica multiplicada por nuestra carga. Con nuestra carga Q también solamente anotamos la magnitud, que en este caso es Q. Solamente, acordemos que solamente esto es la carga en la magnitud, no la dirección. El signo acá no tiene que ver nada. Divido la distancia que lo separa. Pues la distancia que lo separa es X menos esta distancia, que esta distancia es A. ¿Listo? Entonces esta distancia de acá es X menos A y elevado al cuadrado. Para que se vuelva vector, ¿qué hacemos? Pues miramos para dónde va. Va en el sentido positivo del eje X, entonces es en la componente Y. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es el campo total? La suma de estos dos. Entonces, E de X, el campo total en la dirección X, es igual a la suma de esto. Entonces, es este de acá más este de acá. El campo E1 generado por E1 más el campo E2. ¿Listo? Acá sabemos que como está en la componente Y, pues la dirección también tiene que ir en el eje X. Por eso es que decimos que eje en el eje X. Ahora lo único que nos queda hacer no es más que aritmética del país. Nuestra aritmética del país es multiplicar ya este por este y dividido este por este. Entonces acá menos KE multiplicado por K y multiplicado por X menos A elevado al cuadrado. Más KE multiplicado por K por Q, que es la carga, por X más A elevado al cuadrado. ¿Y divido qué? X más A por X menos A, y como todo está elevado al cuadrado, entonces es X más A por X menos A y todo elevado al cuadrado. Ahora lo único que nos hace es simplificar. ¿Cómo simplificamos? Pues resolvemos esto y multiplicamos por esto, y lo mismo con el otro término. Pues el campo eléctrico va a ser igual a menos, este es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Multiplicado por esto, entonces los dos primeros van a ser, el primero va a ser negativo tanto como el último, y el de la mitad va a ser positivo. En pocas palabras, resolvamos esto. Q por E por Q, y pues lo da, entonces es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que es A al cuadrado. ¿Sí? Ahí no he hecho nada, ahí solamente resolví el cuadrado, y acá lo mismo. Q por E por Q, y resolvemos el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. ¿Listo? El primero por el segundo en X más A, X por A, más el segundo al cuadrado, que es A cuadrado. Dividido X más A por X menos A es un producto notable que proviene de X al cuadrado menos A al cuadrado. Y esto está elevado a